protocolo les dice cuál es el tema de hoy, ¿sí? Vamos a ver Primera Guerra Mundial. Bien. Nosotros habíamos planteado 1914, que es el inicio de la Primera Guerra Mundial, ¿se acuerdan? Como un hecho bisagra entre lo que hemos llamado el siglo largo y el inicio del siglo corto, ¿sí? Y que se plantea, ¿no? A raíz de este desarrollo de la Primera Guerra Mundial, podemos decir que después de la Primera Guerra Mundial, podemos decir que se conforma este siglo XX. Bien, acá yo voy a tomar un autor que se llama Traverso. Que me parece muy interesante cuando analiza, ¿no es cierto?, la significación de la Primera Guerra Mundial. Plantea primero conflicto de la era democrática y de la sociedad de masas. Entonces, ¿verdad? Para que ustedes lo tomen, nacida como una clásica guerra interestatal. Con reglas del derecho internacional, se transformó en una gigante masacre. Conflicto de la era democrática y de la sociedad de masas. Nacida como una clásica guerra interestatal, con reglas del derecho internacional, que se transformó en una gigante masacre. ¿Ahí quedamos? Bien. Una guerra moderna. Y eso significa guerra moderna con trincheras, con aviones, cañones, armas químicas. Era de las masacres tecnológicas y exhibía el horror de la muerte anónima de las masas. Sí. También, otra significación importante de la Primera Guerra Mundial es el origen del primer genocidio. ¿Sí? Uno cuando habla de genocidio siempre se relaciona con genocidio. ¿Cuál es el gran que se conoce más en la historia? El gran genocidio. Los nazis, en la Segunda Guerra Mundial. Pero muchas veces poco se conoce del gran genocidio armenio, que fue la Primera Guerra Mundial. Ya vamos a ver ahora que constituye el gran genocidio armenio. Pero el origen del genocidio que es propio, ¿no? El gran no fue en la Segunda Guerra Mundial, sino en esta Primera Guerra Mundial. Y la última significación que tomo del Traverso dice: el combate se transformó en una destrucción metódica del enemigo. Y la pérdida de vidas humanas. Y será planificado como un cálculo estratégico. ¿Cuál? El combate se transformó en una destrucción metódica
del enemigo y la pérdida de vidas humanas será planificada como un cálculo estratégico. Bien, bueno, yo les he hecho un poco el sintetisé de este historiador Traverso, ¿no? Que un poco sintetiza lo que significa la Primera Guerra Mundial. Ahora vamos a tratar de entender esta guerra que se la conoce como la Gran Guerra, ¿sí? La Primera Guerra Mundial después se la va a denominar cuando haya una segunda. Pero en un principio, ¿no es cierto? Esta va a ser conocida como la Gran Guerra. Una guerra que, como dice acá, está planteando una guerra que nace en una connotación nueva, un contexto nuevo, que es propio de la era democrática y de la sociedad de masas. Y se plantea, ¿no?, que esta guerra fue inicialmente una guerra interestatal. Fue una guerra que surgió en un principio como una guerra para solucionar los problemas esencialmente europeos. Los grandes problemas, ¿no es cierto?, que tenía esta guerra, los problemas que tenían los distintos países europeos y que no estaban solucionados. Pero esta guerra que fue esencialmente europea en sus inicios, ¿sí?, al final de la guerra pasó a ser una guerra mundial. Es una de las cuestiones que hay que tratar de entender y preguntarse por qué una guerra se inició esencialmente en Europa y por qué después terminó siendo una guerra con características mundiales. Otra pregunta nos podríamos hacer, porque muchos de los que se iniciaron en esta guerra consideraron que iba a ser una guerra de verano, ¿sí?, que se iba a solucionar los problemas que había entre las principales potencias europeas, intereses diferentes de los estados, que nunca se solucionaban, cosa que luego no pasó. Fue una larga guerra de 4 años, ¿sí?, y con características nuevas. Bien, ahora, ¿cómo podemos entender por qué esta guerra, que parecía una guerra corta, muy parecida a las guerras anteriores, y por eso decía acá guerras interestatales, ¿sí?, para entender esto, ¿sí?, y también para ir más allá del hecho, la chispa que provocó, ¿no es cierto?, la Primera Guerra Mundial. ¿Ustedes saben cuál es el hecho que provoca que se inicie la Primera Guerra Mundial? El asesinato del archiduque Francisco José, que era el heredero del trono del Imperio Austrohúngaro. O sea, hay problemas. El problema particular, el problema que tenía el Imperio Austrohúngaro, era un imperio que unía distintos grupos, pueblos, nacionalidades, y dentro de ellos había los serbios que se querían independizar. Y justamente el que asesina es alguien de Serbia. Pero es un problema del Estado del Imperio Austrohúngaro. Porque ese hecho terminó en un efecto dominó donde se incorporaron distintos países en esta guerra que terminó siendo mundial. Para entender esto, tenemos que plantear lo que este esquema está mostrando, ¿no? Es cuál es la realidad
Bien, yo ya he mencionado en varias oportunidades que Alemania e Italia logran la unificación en forma tardía, justamente en 1870. Esta unificación de estos territorios de Alemania e Italia quiebra, ¿no es cierto?, el sistema de equilibrio que se establecía desde el Congreso de Viena, un congreso que se había dado en 1815, que después de la caída de Napoleón, y donde a partir de todo ese largo de ese siglo XIX se había logrado el equilibrio internacional de los países de Europa con alianzas donde trataban de evitar que el poder en todas partes se esté equilibrado. Pero al crear este nuevo Estado, Italia y Alemania, va a provocar, ¿no es cierto?, un desequilibrio en este orden internacional. Y además, va a ser mayor cuando, en el caso particular de Alemania, nosotros cómo la planteábamos a la Alemania de fines del siglo XIX y principio del XX. No solo había logrado su unificación política, sino que otra cosa que había gran logro, que tiene una gran implicancia en el orden internacional. La industrialización, ¿sí? Y tiene que ver con este otro contexto, ¿sí? La era del gran capitalismo industrial, ¿sí?, donde habían surgido nuevas potencias, fuera de Europa, Estados Unidos, Japón, que eso también hay que tenerlo en cuenta, porque va a tener una gran implicancia a la hora de desarrollarse el país, ¿sí?, donde también Estados Unidos y Japón van a terminar participando de la Primera Guerra Mundial. Y en el caso, ¿no es cierto?, de Alemania, pasa a ser una competencia económica, ¿sí? En muchos casos incluso cómo supera al líder del proceso de industrialización que ha sido Gran Bretaña. Entonces, Alemania, que había logrado su organización interna política, creando un imperio, el segundo imperio, el segundo Reich. Cuando nosotros veamos Hitler, va a querer volver a instaurar el tercero. El de 1870 es el segundo imperio alemán que se consolida. Entonces, además de buscar nuevos mercados para sus productos, para insertarse internacionalmente en la economía, también quiere tener un nuevo posicionamiento, ¿sí?, en el orden internacional. Entonces, la aparición de Alemania, ¿no es cierto?, va a provocar ese desequilibrio que se había mantenido a lo largo del siglo XIX. Otra cosa que plantea, ¿no?, esta visión que estamos viendo en el periodo antes de la guerra, son las rivalidades coloniales y los choques imperialistas. Ya eso lo hemos desarrollado, ¿no es cierto?, como el imperialismo, la búsqueda de mercados, provoca el gran reparto de los continentes de Asia y África. Y esta competencia del mercado por adquirir colonias, donde Alemania interviene tarde en el reparto, porque su unificación fue posterior, ¿sí?, hace que sea una política agresiva en su búsqueda de nuevas colonias, que va a traer aparejado conflicto con otros. Y dentro de Europa, ¿sí?, por eso acá dice, este desequilibrio del orden internacional que lo vemos ya a fines del siglo XIX plantean áreas de conflicto. Una son en África y en Asia, que tiene que ver con esta competencia de los países imperialistas, ¿sí?, por el dominio de las colonias. Y en el caso de los Balcanes, ustedes saben dónde están los Balcanes, ya vamos a ver un mapa. La región de los Balcanes es lo que sería Grecia, península balcánica, Grecia, Macedonia, ya lo vamos a ver. Ahí también hay un gran conflicto que
siempre se la denomina como el polvorín de Europa, porque ahí se inician los primeros conflictos previo a la Primera Guerra Mundial, que luego va a desencadenar esa gran guerra. Bien, avanzamos. No, para. Bien, ahora nos acercamos un poco hacia ese 1914. Este periodo ya 1905-1914 es lo que se conoce como la etapa de la paz armada. ¿Sí? O sea, ya cerca de este 1914 las potencias detectan un nuevo orden internacional donde aparece, ¿no es cierto?, ese desequilibrio que provoca, ¿no?, las apetencias de Alemania, ¿no?, y donde podríamos decir que es como la paz, por eso dice armada, donde empiezan, ¿no es cierto?, las potencias a armarse, ¿no? Lo que se conoce como una carrera armamentista. O sea, vislumbran conflictos, ¿sí?, conflictos como es la crisis de los Balcanes, ¿sí?, conflictos que se dan dentro de África, por ejemplo Marruecos, ¿sí?, que es la gran competencia entre Francia y Alemania, ¿sí?, donde, bueno, Alemania quería avanzar sobre África, pero ya esas colonias, en el caso de Marruecos, ¿sí?, eran apetencias de Francia, crea conflicto entre ellos. Y donde Alemania se da cuenta que su política está representada por su primer emperador del segundo imperio, que es Guillermo II, donde él se da cuenta que, por un lado, el posicionamiento económico, pero que tiene que ver acompañado con una participación mayor en las decisiones de poder del orden internacional de Alemania. Y para ello se da cuenta que la única forma es luchar contra sus enemigos, y hay que prepararse. ¿Qué significa la carrera armamentista? ¿Cómo hay que prepararse en un país? ¿Cómo les parece a ustedes que cuando uno menciona la carrera armamentista, qué consistió esa carrera armamentista? ¿Qué se necesita? Por cualquier cosa se instala una guerra. Y en el caso de Alemania, esa tecnología que había desarrollado en la economía la va a aplicar, ¿no es cierto?, en el armamento. Y es lo que se va a caracterizar después Alemania en los avances tecnológicos con respecto a otros países que quedaron atrás, como va a poder ser Rusia. Otra cuestión es que tener soldados. Para la unificación de Alemania tuvo un gran papel una región que fue Prusia en Alemania, ¿sí? Y Prusia va a representar el modelo del ejército alemán, ¿sí?, es la organización, la disciplina, ¿sí?, y hay que reclutar soldados, hay que tener un ejército preparado por cualquier eventualidad, y aparece, ¿no es cierto?, el servicio militar obligatorio. Eso antes no existía. Alemania y cada país en distintos momentos van a comenzar a tener el servicio militar obligatorio, que es una parte importante dentro de esa carrera armamentista. Ahí, bueno, esto, acá uno de los puntos de la paz armada. Por eso se dice. Es una época donde no hay muchos conflictos, pero que se está armando una carrera armamentística, ¿sí?, preparada para lo que se pueda desarrollar. Bien, ahora otro aspecto. Bueno, acá en este lado
igual no lo anoten, pero yo después lo voy a pedir justo al gaucho, bueno, que suba a estos temas, que lo suba a Facebook. Así que después yo se lo doy para que lo suba. Esto que no se entiende mucho, ustedes no lo van a poder leer, pero bueno, da ejemplo de las distintas rivalidades que hay entre los distintos estados. ¿Sí? O sea, originalmente, en esta época que conocemos como la paz armada, hay rivalidades latentes entre los distintos estados, conflictos no resueltos. Yo les voy a dar algunos de los ejemplos. ¿Sí? Y tiene que ver, a ver, avancemos con el mapa. Bien. Miren un poco este mapa que es al inicio de la Primera Guerra Mundial. Esto que acá sería el Imperio Alemán. ¿Sí? Esto es lo que se conoce como el Imperio Austrohúngaro. Todo eso. Y después, esta es la zona que yo les planteaba como los Balcanes. Es una zona de gran conflicto. ¿Por qué? Toda esta zona por mucho tiempo perteneció a este imperio, ¿sí? El Imperio Otomano, o conocido como el Imperio Turco, que venía desde el siglo XV. Y desde el 1830 en adelante, varios países, diríamos, varias regiones, habían logrado la independencia del Imperio Turco. En este caso, como de Grecia, Bulgaria, Rumania, Serbia, que quería lograr su autonomía del Imperio Otomano, en el caso de Serbia. ¿Sí? Serbia está dentro del Imperio Otomano. Esta región de los Balcanes va a ser una zona donde usted sabe, en toda la lucha de poder, cuando un imperio está debilitado, aparecen las aspiraciones de otros, ¿sí? Que quieren suplantar esa realidad. Obviamente uno de los interesados era el ser el Imperio Austrohúngaro. ¿Y quién será el otro que puede llegar a tener un interés? No, el Imperio Otomano está debilitado, Rusia. ¿Sí? Exactamente, Rusia. En el caso de Francia, por lo tanto, le vamos a dar algunas cuestiones para entender después cómo se arman los dos grupos de enfrentamiento a la Primera Guerra Mundial. Francia va a ser el gran enemigo de Alemania. ¿En qué aspecto? Esto tiene que ver con una guerra que hubo en el siglo XIX entre Francia y Alemania, donde Alemania le quita dos territorios muy importantes, que es Alsacia y Lorena. No solo por el territorio, sino por la riqueza mineral que tenía. Entonces Francia, y además enemigos de todo, de siempre Francia y Alemania. En el caso de Gran Bretaña, la competencia con Alemania, ¿qué tendrá que ver? ¿Cuál sería el ámbito que compite Alemania con Gran Bretaña? Económico. La competencia en colonias y también que tiene que ver con, porque lo económico también es dominio en los mares. ¿Sí? Entonces, también Gran Bretaña es un enfrentamiento con Alemania. Dice, estos son algunos de los conflictos. Por favor, para ver para adelante. No, para adelante. Bien. No. A ver si va. Bueno, y acá nos muestran distintos problemas, ¿no es cierto?, de rivalidad. ¿Qué es propio de esta etapa previa de la paz armada? No la volvamos a tomar. A ver si. Bien. Es interesante mencionar algo dentro de estas rivalidades. Estas rivalidades van a traer aparejado un gran desarrollo de
a ser, ¿no es cierto?, uno de los problemas de este inicio de la Primera Guerra Mundial. Prueba de eso es el asesinato del archiduque Francisco José, que era el heredero del Imperio Austrohúngaro. Y es asesinado por un grupo que se llama Mano Negra, que era un atentado contra el poder del imperio que sobrevive. Serbia se quería legalizar, crear el nuevo Estado. Pero también, ya en otra clase hemos mencionado, cómo este nacionalismo exacerbado, esta exaltación de la nación, va a desencadenar un imperialismo. En el caso de Alemania, una Alemania que se ve fortificada, ha logrado su consolidación política, gran desarrollo económico, industrial, y donde plantea, ¿no es cierto?, una política de expansión de este poderío alemán. En el caso, ¿no es cierto?, de Gran Bretaña, ese nacionalismo ese orgullo de país civilizado, donde se siente como el encargado de llevar a cabo esa civilización hacia los otros, es una forma de justificación del imperialismo. Este progreso que nosotros tenemos lo tenemos que llevar hacia otros lugares, ¿sí? Entonces el nacionalismo termina en un imperialismo. En el caso de Francia, siempre Francia se sintió como la que, donde se inició el origen de los principios revolucionarios. Los principios de la Revolución Francesa que se llevaron, se expandieron al resto del mundo y que dan lugar a estas sociedades democráticas del principio del siglo XX. Y este nacionalismo también va a terminar, ¿no es cierto?, con una política, ¿sí?, expansionista e imperialista. Entonces, es una razón también importante todo este nacionalismo que se da en el siglo XIX como una razón a desencadenar, ¿no es cierto?, una Primera Guerra Mundial. Bien. Ahora bien, ¿cómo termina, ¿no es cierto?, un caso que tiene que ver con Serbia, un caso particular que tiene que ver con una realidad de un Estado dentro de Europa, hacer, ¿no es cierto?, la gota que colmó el vaso y que dio lugar, ¿no es cierto?, al desarrollo de la Primera Guerra Mundial? Ustedes creen, a lo largo de toda la etapa de la paz armada, se habían dado distintos tipos de alianzas, ¿sí?, entre los estados, ¿sí?, porque era una forma también de consolidarse en su poder. Si yo era atacado, ¿sí?, que alguien me defienda. Y una forma era el gran desarrollo de la diplomacia para crear todo un sistema de alianzas. ¿Cuál les parece a ustedes, igual el mapa les muestra, serán los dos ejes que se formarán? ¿Cómo se formarán estos países que yo les nombré? Por ejemplo, Francia. Por un lado estará Francia, Gran Bretaña, Rusia, el Imperio Ruso, y por el otro lado, justamente, bueno, esta alianza ya se le han dado con distintos acuerdos diplomáticos. Es como lo que se conoce como la Triple Entente. Y del otro lado es lo que vamos a conocer como el grupo de los países centrales. ¿Cuáles serán esos países? Italia, el Imperio Alemán,
No, Hungría no existe. Imperio Austrohúngaro. Imperio Austrohúngaro. Bien. ¿Quién más? El otro gran imperio que ya estaba debilitado. El Imperio Otomano, también turco. Turco u otomano, pueden, es lo mismo. Entonces, en el momento que se da, ¿no es cierto?, el ataque, bueno, también piensen, el archiduque Francisco José era el heredero del trono del Imperio Austrohúngaro. Se mata al heredero del Imperio. Obviamente que inmediatamente, ¿qué va a hacer el Imperio Austrohúngaro? ¿Le va a declarar la guerra a quién? A Serbia. Y a partir de ese momento se va a dar un efecto dominó donde cada país va a ir declarando la guerra a otro. Serbia, ¿de qué lado va a estar? Obvio. ¿Sí? Acá. Francia la va a apoyar a Serbia porque es enemigo total de Alemania. El Imperio Ruso, hemos dicho que tiene aspiraciones a la zona de los Balcanes, una forma es de apoyar a estos nuevos estados independientes contra el Imperio Austrohúngaro. Gran Bretaña, que es la última que entra, bueno, es frente al compromiso que tenía de la Triple Entente. Ese es el cómo, ¿no es cierto?, se inicia esta Primera Guerra Mundial. Pero bueno, a raíz de todo esto que yo estoy explicando contexto anterior, lo podemos entender mejor porque es un hecho, por eso hay la definición inicial, algo que se inicia como un conflicto interestatal que después tiene connotaciones mundiales, ¿sí? Porque ya vamos a ver en qué momento la guerra deja de ser europea para transformarse en mundial, ¿sí? Porque los conflictos que se tenían dentro de Europa luego se traslada a Colombia, ¿sí? Y después también cuando entra Estados Unidos en la guerra. Pero inicialmente, ¿sí?, la guerra se inicia como una cuestión, esencialmente una cuestión europea. Cuando se aplican, ¿no es cierto?, estas guerras, los tratados de alianza, y se declara la guerra y se inicia la guerra. Bien, acá en el mapa, bueno, les muestra, ¿no es cierto?, cómo es. Esto de Macron, yo no sé por qué la ponen en Italia. Bueno, Italia en un principio no participa, no entra en la guerra, pero después va a estar frente a la Entente, ¿no? Porque Italia tiene grandes conflictos con el Imperio Austrohúngaro, son problemas de territorio. Italia en la Primera Guerra Mundial está alejado de la Triple Entente. Entonces, ¿por qué está apuntado así? Entonces, esto sería, por un lado, los países centrales con el Imperio Turco, y lo de verde sería la Triple Entente. Bien, por favor. ¿Vamos bien, chicos? ¿Alguna duda? Bien. Acá yo igual esto lo saco de internet, esto de las causas, yo planteo la causa y efecto, y demás, porque está armado de eso, ¿no? Pero bueno, uno acá, cuando uno dice, ¿cómo puedo entender el inicio de la Primera Guerra Mundial? ¿Sí? Tengo que hablar del imperialismo, de la etapa de la paz armada, la carrera armamentística, ¿sí? Los desarrollos del nacionalismo, que da lugar, ¿no es cierto?, al desarrollo de esta guerra. Acá me voy a centrar en esto que muestra, ¿no?, cómo esta primera guerra, las distintas etapas de la guerra. En 1914
1914 se plantea como la guerra de movimiento. 1915-1916, guerra de posiciones, o también conocida como la guerra del desgaste. Y el 17 y el 18 es cuando finalmente se define esta guerra. La decisión final, la fase final, cuando finalmente se logra derrotar a los países centrales. Ahora bien, yo les había dicho que esta guerra se inició como una guerra de verano, ¿sí? Una guerra que se pensaba que iba a terminar, iba a ser solucionado los conflictos y que iba a terminar rápidamente. Alemania, que es la que luego, ¿no es cierto?, del ataque, ¿no es cierto?, del atentado del cargo de Alemania, se lanza una política de expansión. ¿Y su gran objetivo cuál es? ¿A dónde quiere llegar Alemania? No, dentro de Europa. ¿Cuál será su gran enemigo? Francia. Invade Bélgica antes. Ahí cuando invade Bélgica es que termina entrando Gran Bretaña en esta guerra. ¿Cómo? En la guerra de 1870. Sí, en una guerra franco-alemana. La última enfrentamiento entre Francia y Alemania. Antes de la unificación. Yo les decía, bueno, Alemania tiene, así como va a ser en la Segunda Guerra Mundial, su avance hacia un frente occidental y hacia un frente oriental. El gran problema que tiene Alemania, volvamos al mapa, es que Alemania tiene dos frentes: el frente oriental, que es el Imperio Ruso, y el lado occidental, Francia. Su objetivo, ¿no es cierto?, acá es invadir, ¿no es cierto?, Bélgica, y entra dentro del territorio francés. Es la etapa inicial en 1914 que se conoce como la guerra de movimiento, de avance, que son los primeros meses, pero que el objetivo final, ¿no es cierto?, era llegar a Francia. Bueno, en la Primera Guerra Mundial, Alemania no llega a Francia, no puede llegar a París. Cosa distinta en la Segunda Guerra Mundial. Y esto tiene que ver con la segunda etapa y que tiene que ver con la mayoría de la etapa del desarrollo de la Primera Guerra Mundial, que es cuando se crea una línea defensiva de Francia y donde Alemania trata de avanzar. Pero en ese avance no hay una definición de ganadores y que tiene que ver con el planteo táctico que se desarrolla, que es el famoso, como la famosa guerra de trincheras, conocida tanto para, además conoció también lo que significó esa guerra de trincheras. Avanzamos un segundito. Bueno, acá hay un esquema de cómo se construían, ¿no es cierto?, estas trincheras, y donde era una defensa, ¿no es cierto?, y con una gran cadena humana. Para la guerra de trincheras, ¿no es cierto?, planteaban cavar para establecerse el ejército y defender. Y toda esta cadena humana de personas que estaban horas y horas dentro de estas trincheras. Y donde, bueno, había ataques de enemigos, que los resultados eran avanzar un poco sobre el territorio, pero que no eran grandes desarrollos en ese avance. Por eso se conoce esta etapa como una guerra de desgaste. Fue la época de gran
nombro algunas, porque acá no vamos a entrar a hablar en general mucho sobre las guerras, enfrentamientos, pero es famoso la zona de Marne y Verdun, que es el territorio francés, donde se llevó a cabo la mayoría de estos enfrentamientos de esta guerra de trincheras, donde era ofensiva y contraofensiva, avance y retroceso. Eran grandes enfrentamientos donde había gran cantidad de muertes humanos y los resultados eran avanzar un poco el territorio. Además, volvían armas. Otra característica que va a tener en la Primera Guerra, sí, es que en el inicio de la Primera Guerra Mundial, los primeros armamentos, muchos tenían que ver más con los armamentos que se utilizaban a fines del siglo XIX. Acá hay un ejemplo que es el caballo. El caballo en principio va a ser utilizado en la primera etapa de la guerra. Los cañones, no sé si la puse al final, los cañones eran tirados por caballos, ¿sí? Inicialmente. Otra cosa que no sé si ustedes llegan a apreciar lo que tiene en la cara el hombre que está, una máscara. Esto tiene que ver con los primeros inicios de la guerra química, el famoso gas mostaza, que surgió también en la necesidad, frente a esta guerra de desgaste, de plantear una diferencia en fuerza. Y la tecnología va a ser un elemento. Por ejemplo, el gas mostaza se lo va a utilizar por el ejército alemán. Fue la primera aplicación del producto químico en la guerra. Que era una forma, por empezar a buscar distintas tácticas para poder, ¿no es cierto?, plantear diferencias. Porque esta guerra estaba terminando siendo muy larga, ¿sí?, provocando un gran desgaste humano, ¿sí?, y donde no se definía, ¿no es cierto?, la posición. Bien, avanzar. Bien, acá hay, bueno, no sé si se ve bien, pero muestra muertos en medio del mar con las trincheras, además son focos de infección, los piojos, las enfermedades. Además, bueno, la gente que no sé cada cuántas horas andaba, por ahí no lo mucho saber más, el ejército, muchas veces estaban horas y horas dentro de la trinchera. Pero bueno, hay muchas historias sobre lo que significó esta guerra. Bien, la base. Por acá les muestro, bueno, algunas otras imágenes propias de la Primera Guerra Mundial. ¿Avanza? No. Bien. Ahora, bueno, esta imagen que les muestro. Yo les decía cómo esta guerra de desgaste, que a lo largo de todo el siglo, los años 1915-1916, plantea la necesidad, ¿no es cierto?, de aplicar nuevas tecnologías, ¿sí?, para poder lograr establecer una diferencia en el desarrollo de la guerra. Y acá aparece, bueno, ¿cómo se dice esto? Los tanques aparecen, ¿no? Que son, la distinta foto porque es los primeros tanques de la Primera Guerra Mundial, que surgen justamente parte de esa necesidad de avanzar y pasar esas trincheras. Y ya aparece. Y después aparece el avión. ¿Sí? Si bien en la Primera Guerra Mundial, o sea, el avión más que todo va a tener un objetivo de avistaje. No así como en la Segunda Guerra Mundial, que ya se va a utilizar para atacar, lanzar bombas y demás, ¿no? Pero en la última etapa tiene un gran papel, ¿no es cierto?, el avión, ¿no? Y aparecen nuevas armas que yo particularmente no manejo, pero bueno, ustedes tienen mucha lectura y demás, cómo va desarrollando nuevas tecnologías, ¿no?, que eso va a ayudar a definir, ¿no es cierto?, el fin de esta Primera Guerra Mundial. Pero lo que podemos decir que termina definiendo el final de esta Primera Guerra Mundial son avanzados, pero no me acuerdo. Ahí.
qué es? Son submarinos. Que bueno, el submarino también va a tener un papel importantísimo en el desarrollo ya avanzado de la Primera Guerra Mundial. El submarino sobre todo va a ser aplicado por los alemanes, porque los alemanes también van a plantear un sueño de dominio en relación a los mares. Y donde estos submarinos no solo van a atacar a los barcos de guerra de los países que participan, sino también va a empezar a atacar a los barcos mercantes que proveen a los países contrarios. Y ahí es cuando uno de estos submarinos, la guerra submarina que se inicia a partir de 1915, hunde un barco de Estados Unidos que viajaba a Europa justamente llevando para proveer a los países de la triple. Eso dio lugar a la intervención, ¿no es cierto?, de Estados Unidos en 1916. Y esto fue decisivo, a la hora de decidir, porque la entrada de Estados Unidos en la guerra va a provocar un desequilibrio a favor, ¿no es cierto?, del grupo de la Triple. En 1917 Estados Unidos, junto con las tropas de Francia y Alemania, va a terminar acabando con Alemania. Bien, pero también 1917 es clave, no solo porque Estados Unidos interviene, ¿no es cierto?, entra como partícipe de la Primera Guerra Mundial, sino que tiene que ver con algo que está pasando en el lado del bloque oriental, que tiene que ver con el práctico que van a hacer ustedes en la semana. Que volvemos al mapa de acá. El Imperio Ruso. Yo les había dicho que Alemania, tanto tenía que enfrentar el bloque occidental, que era hacia Francia, y como también el Imperio Oriental, el bloque oriental era el Imperio Ruso. Imperio Ruso que, ¿cómo le iba en la guerra su participación? El Imperio Ruso, el Imperio zarista, tenía grandes problemas internos. No voy a entrar en detalle, ustedes lo van a ver esta semana. Había un debilitamiento del poder zarista. Se habían lanzado hasta la Primera Guerra Mundial donde no estaban preparados. No tenían un ejército preparado, no había desarrollado esa carrera armamentística que había llevado a cabo Alemania. Tenían un parte de ejército profesional, pero después quienes mandaban al frente eran campesinos. Y a medida que se desarrollaba esta guerra, que estaba durando muchísimos años, más campesinos mandaban. Esto había provocado un gran descontento social interno, acompañado por toda una crisis del gobierno zarista, y da lugar a una gran revolución, que es la revolución de 1917. La revolución llevada a cabo, ¿no es cierto?, por Lenin, y donde se trata de llevar a cabo el gran desarrollo, la aplicación de la idea socialista a la práctica. Y da lugar posteriormente al primer Estado comunista. Bien, pero ¿qué significó? Ahora vamos a ver a Rusia en relación a qué significó esto a la hora del desarrollo de la Primera Guerra. ¿A quién va a favorecer? Porque finalmente, ¿no es cierto?, Rusia, cuando se da la revolución, después de octubre, va a firmar un tratado de paz con Alemania, porque no puede seguir enfrentando, y además porque el pueblo ruso presiona al gobierno revolucionario, con la revolución de octubre, a que firme la paz con Alemania. Hay
quién va a haber beneficiado esto? ¿Estados Unidos? Alemania, ¿por qué? Aparte que lo beneficia porque, bueno, Alemania hace un tratado, imagínense que se retira de la guerra, es el Imperio Ruso. Rusia pierde muchísimos territorios que son cedidos a Alemania. Y Alemania le permite, ¿no es cierto?, concentrarse con el frente occidental. Porque ya el Imperio Ruso sale de la guerra. Pero de ahí la importancia entonces de la intervención de Estados Unidos. Porque Alemania se va a concentrar al frente occidental y es cuando aparece, ¿no es cierto?, Estados Unidos, en el medio de esta guerra, que va a provocar, ¿no es cierto?, finalmente que Alemania sea derrotado por el frente occidental. Lo que quiero plantear que, bueno, es un poco desarrollado, pero ¿en qué momento la guerra se transforma en mundial? ¿Sí? Porque hasta ahora hemos planteado, ¿no es cierto?, cómo se desarrolla dentro del continente europeo. ¿Sí? En 1915, Italia entra en la guerra. ¿Sí? Y donde también el conflicto no solo dentro de Europa, sino hay conflictos en relaciones a aspiraciones de las colonias en África. Gran Bretaña, ¿sí?, frente a la gran desintegración, ¿no es cierto?, del Imperio turco, va a comenzar a intervenir en la zona que se conoce como esta zona del Medio Oriente y del mundo árabe, donde la política, ¿sí?, es de apoyar a estos países que quieren, ¿no es cierto?, independizarse del Imperio turco. Y hace también que se trasladen los conflictos en la zona del Medio Oriente, del mundo árabe. Y así como también los conflictos se trasladan a las colonias en África, allá en Asia. Bien, también a partir de 1915, con la guerra submarina, la guerra de los mares planteada por Alemania para competir contra Gran Bretaña, y evitar, ¿no es cierto?, porque una de las tácticas que aparecen, ¿no?, por eso dice la guerra, estas guerras nuevas, estas modernas, no solo la idea es acabar con las personas que mueren en el frente, ¿sí?, sino la idea empieza a morir gente en la población civil, y también hay estrategias para debilitar los recursos económicos de los países originarios. Entonces la guerra submarina no solo era atacar, ¿no es cierto?, los barcos, digamos, de guerra, sino también los barcos mercantes. Y esta política llegó a hundir a un barco de Estados Unidos, ¿sí?, Mauritania se llamaba este barco, que dio lugar a entrar en la guerra, ¿sí?, a Estados Unidos. A partir de ese momento vemos cómo después esto se extiende y deja de ser europeo. Y en el caso particular, no lo he mencionado, Japón, que también se va a poner del otro lado, ¿sí?, y que también su política va a ser de avanzar sobre la zona del Pacífico. Y esto hace que, bueno, a partir del 1915-16 veamos distintos centros de conflicto a lo largo de todo el mapa del mundo. Entonces ahí en esos momentos, cuando podemos decir que esta guerra, que inicialmente fue una guerra europea interestatal, se transformó en una guerra mundial. Podemos decir que finalmente la guerra se termina en 1918, cuando finalmente es derrotado totalmente Alemania. Los famosos tratados, siempre se habla del Tratado de la Paz de Versalles, ¿sí?, pero ese Tratado de Versalles sobre todo va a tratar los temas de Alemania.
Pero a lo largo de todo un periodo de 3 o 4 años, ¿sí?, se van a desarrollar distintos tratados con cada uno de los países perdedores. Y acá, bueno, están los nombres de los tratados y quiénes son. En Alemania, Austria, Hungría. ¿Por qué está separado Austria? Porque se disuelve después de la Primera Guerra Mundial. Ahora bien, es interesante mencionar algo, porque otra significación que tiene la Primera Guerra Mundial es que el hecho de terminar siendo una guerra mundial aparecen nuevos actores en el orden internacional, y es el gran papel que tiene Estados Unidos. Ya Estados Unidos, que comenzó sus injerencias en Europa desde el punto de vista económico, como el que va a prestar tanto recursos económicos como recursos financieros a un país, a un continente que está en guerra. Antes el gran centro financiero era Gran Bretaña, pero ahora Gran Bretaña está en guerra. Entonces aparece, ¿no es cierto?, Estados Unidos como el acreedor, ¿no es cierto?, de los países en guerra. Y ahí aparece el presidente de Estados Unidos, que es el presidente Wilson, que plantea, a la hora de firmar estos tratados, ¿sí?, tener en cuenta algunos principios. Obviamente que la mirada de Wilson, la de Estados Unidos, es una mirada externa en relación a los problemas esencialmente europeos. ¿Cuál es el interés de Estados Unidos? ¿Cuál es en relación a los intereses que él va a tratar de defender, cuáles son sus intereses propios, políticos y económicos? Uno de los son conocidos en la historia como los 14 puntos del presidente Wilson. Son como recomendaciones que hace Estados Unidos a la hora de tener en cuenta en la hora de firmar los distintos tratados. Y uno de esos, que está mencionado acá, es el libre comercio. La importancia de la libertad de mercado. Estados Unidos está desarrollándose, ya lo han visto ustedes, ¿no?, en el práctico mundo como país industrial, necesita nuevos mercados. Necesita un continente pacificado. Si bien la guerra también lo beneficia, pero a la hora de la paz, necesita, ¿no es cierto?, que se instaure ese libre mercado. Bien, otra cosa que plantea es el fin de la diplomacia secreta, que había sido la característica de los países europeos a la hora del orden diplomático del fin del siglo XIX y principio del XX. Eran acuerdos secretos que se creaban estas alianzas que emergieron en el momento de la Primera Guerra Mundial. Dice, frente a esa diplomacia secreta plantean una diplomacia abierta, directa. Obviamente, ya acá aparece, ¿no es cierto?, Estados Unidos como el principio de la democratización de los países, ¿sí? Un discurso que luego se va a consolidar en el siglo XX como Estados Unidos es el ícono de la libertad, de la democracia, de la participación. Se plantea que esta democratización también se lleve a cabo, tanto en los imperios que se disuelven, como en los estados que emergen. Y otra cuestión interesante, plantea el derecho de la autodeterminación de los pueblos. ¿Qué significa esto? Que a la hora, como ustedes saben, al fin de una guerra, ya se crea un nuevo orden internacional y también un nuevo mapa político y territorial. Se van a disolver algunos estados y van a surgir nuevos estados. Pero lo que está planteando Wilson, que esos nuevos estados que se constituyen
tengan el respeto a que los mismos pueblos se autodeterminen cómo quieren construir. Obviamente estos son teorías, principios. Vamos a ver la práctica que pasa. Pero plantea, ¿no es cierto?, la importancia del derecho a la autodeterminación del pueblo. O sea, para Estados Unidos aplicar el derecho a la autodeterminación en Europa es fácil, porque sus intereses no están en los intereses propiamente europeos. En cambio, qué difícil que es los países dentro de Europa de poder llevar a cabo esa libertad de la autodeterminación del pueblo. Bien, la vuelta al libre cambio, y el último es la creación de la Sociedad de las Naciones. O sea, crear una organización internacional que pueda tratar de impedir la situación que desencadenó el fin de la Primera Guerra Mundial. Crear una sociedad donde estén representados los países y que sean los que lleven a cabo este proceso de paz. Esta Sociedad de las Naciones, que desde el inicio que se crea no va a tener éxito. Prueba de eso es porque la Sociedad de las Naciones se crea ¿para qué? Para evitar nuevos conflictos. Y luego, en 20 años, se va a armar un nuevo mapa que va a dar lugar a la Segunda Guerra Mundial. O sea que desde su inicio, la creación de la Sociedad de las Naciones, que realmente se lleva a cabo, se crea, no va a tener éxito. Bien. Sí. Y bueno, ahí está el tema, ¿sí? No me acuerdo con cuántos miembros originalmente tiene la Sociedad de las Naciones. Sí. El gran problema de esto, o sea, es en un principio quienes van a llevar a cabo toda la decisión y la firma de estos tratados van a ser los países vencedores. No me acuerdo originalmente, la verdad, cuántos países tienen. Obviamente son la mayoría de los países europeos, ¿sí? Pero luego se va a plantear, bueno, si la Unión Soviética va a participar o no, porque es un Estado comunista y empiezan todos los roces, y donde esa Sociedad de las Naciones no va a representar a todos, sino que la Sociedad de las Naciones va a terminar definiendo los intereses de los países vencedores. Bien, pásame el mapa. Bueno, una de las características es que la consecuencia de la Primera Guerra Mundial es la disolución de imperios que venían desde épocas, desde algunos de 1200. ¿Cuáles son los imperios que se disuelven? El austrohúngaro, acá, ¿sí? El otomano, que termina, nosotros pues ya en la zona de los Balcanes ya había iniciado el proceso independiente, pero bueno, termina y surge ¿qué? Turquía. ¿Qué otro imperio? El ruso. El imperio ruso que bueno, por la vía revolucionaria, la revolución de 1917. La revolución bolchevique termina, ¿no es cierto?, con el régimen imperial zarista, que no voy a desarrollar ahora porque ustedes lo van a ver en el práctico de esta semana. Para ver cómo se da esa revolución en la Unión Soviética. La futura Unión Soviética. Bien, ya acá, bueno, por ejemplo, el Imperio Turco deja de ser Imperio Turco, aparece Turquía, Grecia, Bulgaria, Albania. Ahora bien, Serbia. ¿Qué pasa con Serbia?
Porque en teoría, si se hubiera aplicado la autodeterminación de los pueblos, seguro que Serbia quería crearse un Estado independiente. Acá no está Serbia. O sea, esta idea de la autodeterminación que planteaba el punto de Wilson no se llevaron. Y donde va a imperar sobre todo la posición más dura que va a ser llevada a cabo por Francia, por su primer ministro, Clemenceau. Donde la posición más agresiva, donde el objetivo, sobre todo el Tratado de Versalles, fue hacer pagar a Alemania los costos de la Primera Guerra Mundial. Costos altísimos. ¿Y qué tenía que hacer Alemania? ¿No? Ceder gran cantidad de territorio. Acá tengo, creo, ¿sí? ¿Cuánto territorio perdió Alemania? Claro, la mayoría de lo que tenía ahí determinado, pero la mayoría de las colonias de Alemania que tenían África las pierden. ¿Sí? Obviamente Alsacia y Lorena la que tiene que devolver a Francia. ¿Sí? O sea, es una gran pérdida de territorio. ¿Sí? El territorio que también, porque cuando hace la paz con el Imperio Ruso, que tiene que dejar de participar en la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Cede territorio, excepto Finlandia, Suecia, todo eso pierde territorio que pasaba a Alemania, pero bueno, ahora Alemania lo pierde. ¿Sí? Todo este territorio de acá que está en rosa, ¿sí? Había pertenecido también a Rusia. ¿Sí? Y se crean nuevos estados, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia. Y que esta región se la va a conocer como el gran protección sanitaria. ¿Por qué? ¿Dónde estaba el mal? Creaban estados tapones. ¿Cuál era el gran problema en este nuevo mapa internacional? ¿Dónde estaba el mal? Para los países occidentales vencedores. Rusia, ¿por qué? ¿Qué se había dado en Rusia? La revolución. ¿Sí? Aparece en este nuevo orden internacional el gran peligro, el miedo que la revolución bolchevique que se inicia en Rusia se traslade hacia Europa Central y Europa Occidental. Entonces también, la creación de nuevos estados no se tiene en cuenta la autodeterminación, sino las estrategias y las necesidades de los países vencedores. Y uno de esos es crear este cinturón que yo le decía, sanitario, para frenar el avance del peligro. Lo mismo, ¿no es cierto?, el desmembramiento, ¿no es cierto?, del Imperio Austrohúngaro con nuevos estados, Checoslovaquia, Austria y Hungría, que se separan, ¿sí? Yugoslavia. Se crean nuevos estados. Eso con respecto hacia Europa. O sea, dentro de Europa era debilitar totalmente a Alemania, dejarla sin fuerza, no solo quitándole territorio, sino que tenía una gran indemnización. Tenía que pagar todos los daños que había causado la Primera Guerra Mundial. Dentro, ¿no es cierto?, del Tratado Kampf-Elsen, dado
varios meses, hubo una mano que no era tan dura y que planteaba, y sobre todo de la Gran Bretaña, que planteaba que no había que llevar a cabo unas medidas tan duras porque a la larga Alemania no iba a poder cumplir, porque no iba a tener el dinero para pagar. Había salido de una guerra, se planteaban que esta medida dura a la larga no iban a tener efecto, y lo que va a provocar además Alemania no participó en el tratado de paz, que esa ahora es otra cuestión que se cuestionó posteriormente. O sea, todo lo que se desarrolló sin la participación de Alemania. Imaginen lo que significó también desde el punto de vista del orgullo alemán los tratados de paz. Y va a crear, ¿no es cierto?, en Alemania un sentido de revancha por todo lo que le habían hecho pasar al final de esta Primera Guerra Mundial. Bien, y va a pasar, por ejemplo, otro país como Italia, que si bien entra después al grupo de la Triple Entente, que a la hora de repartir y crear este nuevo ordenamiento, este nuevo mapa, no va a recibir los territorios que quería. Y esto también va a provocar en Italia, a pesar de haber participado en el grupo de los vencedores, no haber recibido algún fruto de haber estado en el grupo de los vencedores. Bien. Bueno, acá en este tema habla de las consecuencias que tuvo, ¿no es cierto?, la Primera Guerra Mundial. Por un lado está, ¿no es cierto?, un tratado de paz, que esto es lo que plantea cambios territoriales, cómo se disuelven, ¿no es cierto?, los imperios y cómo se dan nuevos estados, pero nuevos estados donde no tienen en cuenta la autodeterminación del pueblo. Y al no tener en cuenta este principio, ¿qué va a hacer? Van a ser futuros conflictos. Porque justamente el no tener en cuenta, ¿no?, este nacionalismo que ya se realizaba en el siglo XIX, XX, y una programación de un nuevo mapa que no tiene en cuenta los intereses de los países, va a provocar nuevos conflictos. Y esto también se va a trasladar al mundo colonial, porque también lo que se esperaba después de la Primera Guerra Mundial es que se acabe con el colonialismo en las colonias de Asia y África, ¿sí? Pero lo que va a provocar es un nuevo reparto de las colonias donde van a ser beneficiadas quién. Gran Bretaña y sobre todo Francia, ¿sí? El ejemplo más claro es el mundo árabe, donde se posiciona Gran Bretaña y en otros lugares tienen un nuevo posicionamiento, ¿sí? Y donde el fin del colonialismo va a ser postergado hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Lo que trato de plantearles a ustedes es cómo en las firmas y en los planteos de los tratados de paz del fin de la Primera Guerra Mundial van a ir surgiendo los nuevos conflictos, van a exacerbar las cuestiones que van a dar lugar a la Segunda Guerra Mundial. Bien. Bueno, acá hay unas consecuencias políticas, desaparición de dinastías, ¿sí?, y cambios en el mapa de Europa. Con relación a qué modelo de político se instaura en la Europa occidental con la disolución de los imperios, es que se trata de instaurar una república. Frente a la organización imperial se instaura los modelos de república. Como en Alemania se acaba con el imperio austrohúngaro y surgen, ¿no es cierto?, las repúblicas de Weimar, se llama,
conocida en la historia como la República de Weimar. Esta república ya lo vamos a ver en el periodo de entreguerras, donde bueno, la idea es aplicar estas democracias nacientes, las ideas del liberalismo político, de mayor participación. Son estados que emergen en una situación, son estados nuevos, que no van a poder llevar a cabo las nuevas problemáticas que se van a dar posterior a la Primera Guerra Mundial. ¿Qué tiene que ver con los grandes problemas económicos? Porque imagínense, los países no solo tienen que salir, o sea, los más perjudicados son los perdedores, en este caso es Alemania, ¿sí? Pero países como Gran Bretaña, que si bien han terminado con la guerra, pero un costo muy alto, lo mismo Francia, costos de vidas humanas, materiales, y que se tienen que recuperar. Y estos nuevos modelos de república, de democracia, muchas de ellas no logran responder a las necesidades del momento y van a dar lugar a un régimen totalmente distinto, que son los totalitarios, que lo vamos a analizar bien. Avanza. A ver, acá es interesante dentro de las consecuencias sociales. Yo no sé, pero voy a dar un cambio, pero bueno, tendrá que ver que soy mujer, pero hay que darle un espacio a la mujer. Pero no, particularmente en la Primera Guerra Mundial tiene un efecto importantísimo en el papel de la mujer. ¿Y qué tiene que pasar? No sé, nos van a besar la página, pero si ustedes llegan a ver, esto es una fábrica donde aparecen las mujeres. Una consecuencia, si bien ya se había iniciado anteriormente, habíamos hablado de la liberalización de la mujer, ¿sí? Desde el punto de vista político, que quería participar, la lucha por el sufragio universal, pero también económicamente quería tener otro rol la mujer. Pero entonces la Primera Guerra Mundial es como que fue forzada, ¿no? Y es la feminización del trabajo en la fábrica, que se da, imagínense, cada vez, ¿sí? Se necesitan más hombres en los frentes de guerra. Acá tenía, para que ustedes tengan idea del movimiento que hubo. Alemania, 13 millones de soldados que fueron a luchar. 13 millones. Francia, 8 millones. Entonces, muchos de los hombres que trabajaban en la fábrica se van al frente. Entonces aparece la mujer, la que tiene que ir a trabajar a la fábrica. ¿Sí? Y bueno, ahí está la imagen que no. Y eso provocó también un cambio, ¿sí? Cómo la mujer deja, ¿no es cierto?, el hogar para irse a trabajar, ¿no? Y otro papel que tuvo muy importante la mujer en la Primera Guerra Mundial es porque había que ir al frente, pero también había heridos, ¿sí? Y aparece la mujer como enfermera. Es en esta época que se crea la Cruz Roja y cómo la mujer va a participar en la guerra como enfermera. Hoy que va a estar, ¿no es cierto?, en el frente de guerra, ¿no?, como enfermera, ¿no?, que fue un cambio también de rol muy importante dentro de el papel que juega, ¿no es cierto?, la mujer en la Primera Guerra Mundial. Volvamos a ¿sí? Bueno, acá tengo las consecuencias económicas, ¿sí? Veníamos, ¿no es cierto?, antes de la Primera Guerra Mundial, del desarrollo de las políticas liberales, ¿sí?, de la aplicación de la libertad también en la economía, ¿se acuerdan? La no intervención del Estado en la economía. Obviamente que el desarrollo de la Primera Guerra Mundial va a cambiar el rol totalmente del papel del Estado dentro de la economía, ¿sí? Porque acá
se va a reorientar la economía de los países para una economía de grano. Todo ese desarrollo industrial antes de la Primera Guerra Mundial estaba destinado, ¿sí?, a proveer mayor producción para proveer nuevos mercados. Ahora toda la industria va a estar localizada hacia la industria técnica. Y ahí, ¿no es cierto?, plantea una intervención del Estado. Porque el Estado tiene que intervenir, organizar las producciones, ¿sí?, para esa industria bélica. También entra esta gran relación de la industria con el ejército. Y también empieza a verse qué armas se necesitan para construir. Y el ejército le plantea a la industria qué hay que construir. La guerra también significa gasto. Gasto para crear nuevos armamentos. Gasto para mantener al ejército. Y todo eso necesitan recursos. ¿Cómo consigo esos recursos? ¿Cuál es la forma? La forma más rápida de conseguir recursos, ¿cuál es? Aumentando impuestos, hacer una de las salidas, y otra, una salida externa, préstamos. ¿Y quién está en condiciones de darle esos préstamos? Estados Unidos. Y acá lo ponen, ¿no?, como una consecuencia económica, USA, que pasa a ser una gran potencia mundial. Y es importante para entender después lo que pasa en el periodo de entreguerras, cuando esa gran potencia mundial, ¿sí?, proveedora tanto de productos y también de préstamos, sufre una gran crisis. La incidencia que va a tener, ¿no es cierto?, en nuestros países de Europa. Bien. Vayamos ahora a otro gran donde está la consecuencia demográfica alrededor de las naranjas. Bueno, acá está planteado, ¿no es cierto?, la consecuencia del demográfico. 8-9 millones de muertos. O sea, esas cifras son nuevas, ¿sí? Antes, en las guerras tradicionales, ¿quiénes morían? Morían los que iban al frente de la batalla. Por supuesto, a veces atacaban a las poblaciones, pero hoy, a partir de la Primera Guerra Mundial, aparecen las grandes muertes también civiles. Obviamente va a ser mayor en la Segunda Guerra Mundial, cuando haya grandes bombardeos, las ciudades, pero ya en la Primera Guerra Mundial, parte de estas muertes no solo son en el frente de batalla. Esta elevada mortalidad, ¿sí?, va a provocar una baja natalidad. Imagínense, cantidad de jóvenes que van a luchar y que no vuelven. ¿Sí? Obviamente, después eso va a incidir, ¿no es cierto?, en gran descenso de la población de hombres, ¿sí?, y eso va a dar lugar a una baja de natalidad, que va a costar, ¿no es cierto?, recuperarse. Y otra característica de esta nueva guerra, de aquellos que no mueren, pero quedan mutilados, ¿sí? La presencia, ¿no es cierto?, una forma de ver, ¿no es cierto?, las consecuencias de esa guerra es aquellas personas que vuelven de la guerra y son mutilados, ¿sí?, y que ya no pueden tener una vida normal y hay que tenerlo en cuenta. También es importante la cantidad de personas que se movilizaron. Tener estas características mundiales provoca migraciones de un lugar a otro y que dan lugar, ¿no es cierto?, nuevamente a reagrupar a toda esta población en nuevos lugares, los movilizados. En el caso de la
fue mayor, cuando hubo una política de persecución y de traslado a través, ¿no?, del nazismo, que fue mucho más fuerte. Lo último que quiero hablar, que lo mencioné al comienzo, es el gran genocidio de los armenios. Lo voy a mencionar porque no sé si algunos escucharon sobre justamente en el canal Europa, el miércoles 24 a las 10 de la noche hay una película que habla sobre el gran genocidio armenio, que por muchísimo tiempo, ¿se acuerdan cuando hablamos de la historia reciente y de volver a recuperar la memoria? Por muchísimo tiempo no se ha conocido sobre lo que fue el genocidio terrible que tuvieron los armenios. En el caso de la Argentina, Buenos Aires tiene una comunidad armenia muy numerosa, ¿no? Altísima. Nosotros acá en el norte no lo tenemos, pero armenios en Buenos Aires hay muchísimos que justamente lograron escapar de este gran genocidio. Bueno, vamos al último mapa. Sí. Bueno, acá no se ve Armenia. Bueno, pero justamente Armenia estaba dentro del Imperio Otomano. Cuando se crea el Estado de Turquía, ¿sí?, los turcos van a llevar una política de persecución a los armenios. Son los turcos los que llevan a cabo esta gran persecución. Yo por acá siempre tengo mis cifras, espero encontrarlo rápidamente, porque uno se pierde después lo voy a encontrar seguro las cifras. Pero la persecución armenia además fueron masacrados de forma masiva, ¿sí? Muchos de ellos trataron de escapar, ¿no es cierto?, de la persecución turca, donde hicieron un gran éxodo, y donde también fueron masacrados y algunos pudieron salir, ¿no? Pero se conoce, ¿no es cierto?, siempre resaltar el holocausto nazi. Previo a eso fue el gran genocidio que hubo a la población armenia, ¿no?, que tiene que ver, ¿no?, con este nuevo reordenamiento después de la Primera Guerra Mundial, que se crea, ¿no es cierto?, un nuevo imperio, y que el nuevo Estado que crea van a perseguir, ¿no es cierto?, a los